Hola a todos. En esta sesión vamos a hablar sobre una técnica muy utilizada en escenarios de acceso inicial, Password Spraying. El enfoque de esta presentación será principalmente ofensivo, pero dentro de un ambiente controlado y autorizado de laboratorio. La idea es entender cómo un atacante puede abusar de contraseñas débiles en entornos de Active Directory, cómo se estructura la metodología y por qué este tipo de ataque sigue siendo tan efectivo en organizaciones sociales. A diferencia de un ataque de fuerza bruta tradicional, Password Spraining no intenta romper una sola cuenta con miles de contraseñas. Su lógica es mucho más silenciosa: probar pocas contraseñas comunes contra muchos usuarios. Con respecto a la agenda, para esta charla vamos a seguir una ruta bastante práctica. Primero veremos una visión general de la amenaza. Primero veremos una visión general de la amenaza. Luego revisaremos la metodología ofensiva, el mapeo con Mitra Attack y Keychain Attack. Después pasaremos a un laboratorio donde veremos un escenario desde un Linux, Windows, hacia un entorno de Active Directory, usando los protocolos SMB, LDAP, Kerberos. Finalmente, aunque el enfoque es ofensivo, cerraremos con oportunidades de detección y estrategias ofensivas, porque entender la parte ofensiva también nos ayuda a construir los mejores controles de seguridad. Password Spraying es un ataque basado en credenciales donde el atacante prueba una contraseña común contra muchos usuarios. La diferencia importante está entre estos tres tipos de ataque. Un tipo de ataque que en fuerza bruta, el atacante toma un usuario y prueba muchas contraseñas. Eso normalmente genera bloqueo de la cuenta rápidamente. En Credential Stuffing, el atacante usa credenciales filtradas de brechas anteriores y las prueba contra diferentes servicios. Password Spraying, el atacante hace algo más útil: toma muchos usuarios y prueba una sola contraseña común. Por ejemplo, Welcome 2026, Password 123 o alguna variante relacionada con la empresa. Esta técnica es efectiva porque muchas organizaciones tienen cuentas con contraseñas débiles, patrones predecibles o credenciales iniciales que nunca fueron cambiadas. Con respecto al mapping en Mitra Attack, desde un punto de vista de Mitra Attack, esta técnica está alineada principalmente con el Initial Access y con la técnica de Password Spraying. Esto significa que el objetivo del atacante es conseguir el primer acceso válido al entorno. Muchas veces no se necesita explotar una vulnerabilidad compleja, basta con encontrar una combinación válida de usuario y contraseña. Este punto es clave. ¿Por qué? Porque Password Spraying es simple, pero su impacto puede ser crítico. Una sola cuenta comprometida puede convertirse en el punto de entrada para la enumeración interna, movimiento lateral o escalamiento de privilegios. En Attack Keychain, el keychain ofensivo de Password Spraying normalmente inicia con unos int. El atacante recolecta información pública: nombres de empleados, correos electrónicos, perfiles de LinkedIn, formatos de usuario y posibles dominios corporativos. Luego viene la enumeración de usuarios. Aquí se busca construir una lista válida de cuentas. Después se selecciona una contraseña común. Esta contraseña puede estar basada en estaciones del año, nombre de la empresa, año actual, patrones conocidos o contraseñas por defecto. Luego se ejecuta el spraying contra servicios expuestos como VPN, OWA, Microsoft 365, SMB, LDAP o Kerberos. Si una credencial funciona, el atacante obtiene el acceso inicial. A partir de ahí puede realizar una enumeración interna, revisar permisos, recursos compartidos, grupos y posibles caminos de movimiento lateral.
En la arquitectura del laboratorio trabajaremos desde una máquina Linux como también desde un entorno Windows. Ambos equipos serán considerados como el equipo del atacante, apuntando hacia un entorno de Active Directory. La comunicación se realiza principalmente a través de protocolos comunes, SMB en el puerto 445, LDAP en el puerto 389 y Kerberos en el puerto 88. El objetivo es simular cómo un operador ofensivo valida la superficie de autenticación y luego prueba credenciales de forma controlada. En un escenario, estos protocolos suelen estar expuestos internamente o en algunos casos indirectamente a través de servicios publicados, como VPN, OWA, AD Federation, portales de Single Sign-On. Como un punto inicial, realizaremos un reconocimiento. Antes de ejecutar cualquier ataque, necesitamos validar la superficie de ataque. Un comando simple de reconocimiento podría ser el nmap, apuntando hacia los puertos del controlador de dominio, hacia la IP del controlador de dominio. Con esto buscamos identificar si el controlador de dominio o el domain controller expone el servicio de Kerberos, LDAP y SMB. Y a grandes rasgos, voy a explicar cada uno de ellos. Kerberos nos permite interactuar con autenticación del dominio. LDAP nos permite consultar información del controlador de dominio, del directorio, si tenemos credenciales válidas, etc. Y SMB puede ayudarnos a validar autenticaciones y enumerar recursos compartidos. Esta fase es importante porque no se trata de lanzar herramientas. Primero debemos entender qué servicios existen, cómo responde el entorno y qué caminos de autenticación están disponibles. Ahora vamos a pasar al laboratorio, pero antes voy a explicar un poco con respecto a la enumeración de usuarios. Una parte crítica del password spraining es la lista de usuarios. Si una buena lista de usuarios, el atacante pierde efectividad. En un entorno ofensivo, esa lista puede venir de diferentes fuentes. A un principio mencionamos OSINT, algunos lugares públicos como redes sociales, es LinkedIn, correos públicos, patrones de naming, convention o herramientas como Power BI cuando ya existe algún nivel de acceso interno. Por ejemplo, si una empresa usa el formato nombre.apellido@empresa.com, el atacante puede construir una lista bastante precisa con información pública. Esta fase no parece tan técnica como la ejecución del ataque, pero muchas veces define el éxito o el fracaso de la operación. En ese sentido, en este laboratorio ya tenemos un acceso inicial, ya tenemos una cuenta inicial, entonces por ello vamos a pasar al laboratorio. En esta sección vamos a pasar de la teoría a la práctica. Tenemos un laboratorio de VMware. Tenemos dos servidores que hacen un controlador de dominio dentro de una red interna que tiene su propia red, y tenemos dos máquinas de ataque, una en Windows y la otra en Kali Linux. La idea es demostrar el mismo concepto desde dos perspectivas ofensivas diferentes. Primero vamos a trabajar desde Windows, simulando un escenario donde el atacante ya tiene acceso a una estación interna o una máquina unida al dominio. Después vamos a repetir la misma lógica desde un entorno de Kali Linux, pero en este caso vamos a usar otras herramientas, ¿no? El objetivo no es probar muchas contraseñas contra un usuario, sino probar una o pocas contraseñas contra muchos usuarios de dominio. En ese sentido, esta es la máquina del atacante Windows. Este es el primer escenario. Entonces nos vamos a dirigir a la carpeta de Tools. Este laboratorio está con herramientas ofensivas, donde se encuentra la herramienta de Power BI, ¿no?
Entonces Power View nos va a ayudar a enumerar usuarios, grupos, entre otros objetos, ¿no? También es bueno aclarar que aquí vamos a entrar con el app user. Vamos a entrar con el usuario de dominio. Power Views, para comentarles un poquito, Power View es una herramienta muy utilizada en entornos de Active Directory, generalmente para reconocimiento interno. Nos permite consultar usuarios, grupos, equipos, sesiones, permisos y relaciones dentro del dominio. En este laboratorio lo vamos a usar únicamente para construir una lista de usuarios. Entonces vamos a enumerar los usuarios de dominio. Entonces en este sentido nos vamos a la unidad C y nos vamos a crear una carpetita que se llame lab00 y le vamos a decir cd lab00. Dentro de la carpeta vamos a hacerle un dir o un ls para ver que esté vacío. En este caso está vacío. Le vamos a dar clear para limpiar. Entonces aquí hay un command. Entonces esta herramienta de Power View importa estos módulos que les comentaba para la enumeración. Entonces en estos módulos está una función que es domain user y que nos va a enumerar todos los usuarios que están dentro del controlador de dominio. Entonces nos va a mostrar todo el detalle del usuario, el nombre del usuario, la fecha de modificación, cuándo ha sido creado, todos los atributos que pueden ver acá, el nombre y los atributos que más nos van a interesar en esta sección es el nombre, puede ser uno, el CNAME y el SAM Account Name que está acá. Entonces estos atributos es el nombre de usuario para la autenticación de Windows. Entonces si nosotros queremos enumerar solamente esa parte, nosotros le decimos vamos a hacer un select object, y le vamos a decir que lo queremos expand property, enumerar solo el CNAME, el que nos muestra el CNAME. Como pueden ver acá, ya no nos muestra todos sus atributos, sino un atributo en específico, que en este caso es CNAME. Pero el CNAME no es la cuenta con la cual se loguea, simplemente es la cuenta, el nombre de la cuenta, ¿no? Como en este caso un nombre de la cuenta no puede tener espacio, entonces de alguna forma esto se tiene que revisar. Entonces para este caso vamos a usar el SAMAccount name que está acá, y estos son los nombres de la cuenta de cada usuario. Una vez que ya tengamos identificado y filtrado la propiedad, podemos exportar esto en archivo txt para que lo pueda leer la función de las password sprite. Le decimos out file, le damos el nombre, le decimos users.txt. Entonces le doy enter y lo ha creado. Entonces si yo le doy un ls o dir, me va a mostrar el nombre del usuario. Pero algo que se tiene que hacer es validar el archivo. En este sentido vamos a escribir type, vamos a darle el nombre users.txt y esto nos va a mostrar el contenido del archivo para verificar que la numeración fue exitosa. Este paso parece simple, pero es importante antes de lanzar cualquier prueba. Siempre debemos validar nuestros inputs, usuarios, dominios, contraseñas. Una mala lista de usuarios puede generar falsos positivos o ruido innecesario, algo que también transfiero
es que si nosotros abrimos esta lista, verificar que no tenga espacios. Aquí no tiene espacio, no tiene espacio. Y como comentaba en principio, puede generar falsos positivos y ruido innecesario, ¿no? Entonces ahí hay un espacio por demás y le doy guardar. Entonces lo limpiamos. Ahora lo que vamos a hacer es ya comenzar a realizar esta parte del ataque de Password Sprite. Entonces para ello, ahí de la misma forma tenemos un módulo, una función de PowerShell. Entonces yo lo tengo acá, Credential Access, Credentials, Domain Password, me copio el path, ingreso a la carpeta, le doy acceder y ya estoy dentro de la carpeta. Lo que voy a hacer va a ser importar este módulo. Entonces para ello, para importar ese módulo de PowerShell, simplemente pongo punto, espacio, punto, backlash para llamar al script y le digo domain y tabulador para que se autocomplemente. Y verificamos que es domain, password sprite, pc1. Entonces lo que esto va a hacer importar este script. Entonces domain password sprite está diseñado para ejecutar esta técnica de ataque en el Active Directory usando PowerShell. La herramienta puede trabajar con una lista de usuarios, una contraseña específica o también con un archivo de contraseñas. Entonces vamos a ir utilizando cada una de ellas. Entonces para ejecutar el comando es invoke, le doy guión, domain, password, sprite. Entonces yo le digo, voy a usar, ya. Entonces para este caso nos vamos a ir nuevamente al directorio de lab. Y a partir de acá vamos a ejecutar. Entonces le digo invoke, domain, password sprite. Le voy a decir que voy a usar una lista, user list, hago un tabulador, le doy la lista, user txt. Ahora le voy a decir que voy a usar una contraseña. Y en este caso la contraseña para verificar puede ser una contraseña como decía, password 123, welcome 2026. Y en este caso le vamos a dar sexy golfy. Vamos a ver qué cuentas de usuario utilizan esta contraseña o reutilizan esta cuenta. Y para ver aún más información le vamos a dar un verbose. Entonces yo le doy enter, le digo que sí y ahí podemos ver. Lo importante aquí es entender la lógica. No estamos haciendo fuerza bruta contra un usuario. Estamos probando una contraseña con múltiples usuarios. Si alguno de estos usuarios reutiliza esa contraseña o tiene una credencial débil, el ataque puede devolver una autenticación válida, como podemos ver acá. Entonces podemos mencionar que ambos usuarios contienen ambas contraseñas. Pero ahora también podemos probar con una lista de contraseñas. Entonces si yo me voy al directorio de CLab y si bien tengo una lista, puedo decirle aquí crear, nueva, contraseña, passwords, y le digo otra vez sexy golfy y otra vez password.123 welcome 2026 y le doy guardar. Vamos a poner solo password, vamos a quitar la S, listo. Entonces le vamos a dar una lista, entonces password list
y le damos el nombre de la lista, le decimos password y listo, y le decimos yes por defecto y ahí está. En este segundo ejemplo usamos una lista de contraseñas. Este enfoque se tiene que ejecutar con mucho cuidado, incluso en laboratorio, porque múltiple contraseñas es contra muchos usuarios. Algo interesante de Password Sprite, o al menos de este script de PowerShell, es que el primero lee las políticas de contraseñas del controlador de dominio. Entonces, esto de forma automática dice, como pueden ver ahí en false waiting, esperando 5.16 minutos o 310 segundos, quiere decir que ha leído la política de grupo del controlador de dominio y he encontrado que cada 5 minutos se bloquea una cuenta. O sea, se bloquea por 5 minutos una cuenta. Entonces, para que Password Sprite no esté haciendo mucho ruido, prueba primero una contraseña y espera 5 minutos y va a volver a probar la segunda contraseña. Va a esperar, va a terminar de probar la segunda contraseña y va a probar la tercera contraseña. Es algo como que dice, voy a probar esta contraseña con todos los usuarios. Termina de probar los usuarios. Según la política de grupo, verifica cada cuánto tiempo se bloquea una cuenta. Y dice 5 minutos. Ahí, entonces esa cantidad de minutos es la que voy a esperar para probar la segunda contraseña. Termina de probar la segunda contraseña, pasa a la tercera contraseña, pero siempre respetando la política de grupo que ha verificado. Y eso, vamos a cortar el video, pero ahí va a probar con la segunda contraseña y les muestro. Vamos a pasar al laboratorio de Kali Linux. Sin embargo, aquí podemos mencionar que esta configuración se ha establecido en 5 minutos para esperar entre contraseñas, ¿no? De todas formas, si yo le doy control C aquí, está esperando, no current users, otra vez esperando, ha intentado password 1, 2, 3, y le da control Z. Pero básicamente hace eso. Pero ¿de dónde sale esto? Simplemente sale de los números que acabo de mencionar, net o count, y ese 5 minutos está acá. Entonces, según la política de grupo dentro del controlador de dominio, va a esperar, ¿no?, estos minutos. Entonces, ya habiendo culminado esta parte, vamos a dirigirnos al laboratorio hacia Kali Linux. En este escenario, Kali se encuentra en la misma red en el cual están los controladores de dominio. Entonces, para este caso en particular, vamos a hacer uso de la herramienta NXC. Ya conociendo la IP, vamos a utilizar la IP del controlador de dominio, vamos a utilizar el protocolo LDAP 192, que es la IP 168, 56, 11, y vamos a usar el dominio, ¿no?, que es north.7 punto local y las credenciales que hemos utilizado para la numeración. Entonces en este caso va a ser -u el usuario, que es ro.stark y el password es -p. Primero para testar la conexión. Entonces si nos dice que sí tiene conexión con el simbolito más. Entonces ahora lo que vamos a hacer
es enumerar los usuarios del controlador de dominio, al igual que hicimos desde el entorno Windows. En ese caso vamos a decirle users export users.txt. Entonces esto enumera los usuarios y los va a exportar en ese archivito. Perdón, está doble S. Y una S que sea users export. Entonces este parámetro user export guarda la lista de usuarios en el archivo user.txt. Entonces si yo le hago un ll, veo el archivo, le doy un cat, lo mismo que hicimos en Windows, verifico los archivos y aquí pueden ver todas las cuentas de usuario. Entonces sí, este paso representa una situación común, ¿no? Pues post compromiso, el atacante ya tiene una cuenta válida, como podemos ver acá. Tiene a lo mejor los privilegios mínimos de bajo privilegio, pero se puede utilizar para enumerar el dominio, ¿no? De nuevo, el valor no está solamente en la contraseña, sino en lo que una cuenta válida permite descubrir dentro del entorno. En ese sentido, vamos a comenzar a realizar el password spray. Y en vez de darle nombre de usuario, le vamos a pasar la lista de usuario. Entonces esto lo borro, que es más fácil, users, txt. Y ahí va a comenzar. Aquí es algo interesante. Cuando nosotros utilizamos PowerShell, probó con cada usuario, probó administrator, que es así sucesivamente hasta llegar a los usuarios con los cuales coincide la contraseña. Y en este momento han salido dos usuarios, que es el Robert Stark, y LabUser. En este caso, cuando nosotros solamente ejecutamos este comando, simplemente le damos la lista de usuarios, apenas se encuentra una cuenta exitosa para la ejecución. Dice, ya, ok, aquí me detengo. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que agregar otra sentencia, que en este caso es el de continúe on suceso. Entonces esto nos dice que perdón, me equivoqué, suceso. Lo que está haciendo es que ya no se detiene en una cuenta válida, sino se empieza a enumerar todas las cuentas de usuario. En pocas palabras, continuar después de encontrar las credenciales. Entonces, por defecto, algunas herramientas pueden detenerse o destacar el primer éxito, pero con el parámetro continue on success le indica al comando nxc que continúe probando aunque encuentre una credencial válida. Esto nos permite identificar si la misma contraseña está reutilizada en varias cuentas. Desde el punto de vista ofensivo, esto es muy valioso porque nos ayuda a medir el alcance del problema. Desde el punto de vista ofensivo, si una contraseña aparece en múltiples usuarios, eso revela una debilidad grave en la política de contraseñas o en el proceso de onboarding. La herramienta ya identificó una combinación válida entre usuario y contraseña, como pueden ver acá, RoboStar, la contraseña tantos, LabUser, la contraseña tantos. Esto significa que el atacante ya tiene una identidad funcional dentro del dominio. Y en Active Directory, una identidad válida puede abrir acceso a recursos compartidos o aplicaciones internas, información del directorio y posibles rutas de escalamiento. El objetivo inicial de Password Sprite no es convertirse inmediatamente en Domain Admin. El objetivo es obtener el primer punto de apoyo. Si realizamos una comparación del laboratorio de Windows y Kali, después de mostrar ambos resultados, es que lo interesante de este laboratorio es que la técnica es la misma, pero cambia el operador de la herramienta.
Desde Windows usamos el Public View, usamos el Domain Password Sprite, pero desde Kali usamos el NXC y solo usamos el protocolo LDAP. Dentro de la lógica ofensiva es idéntica, ¿no? Enumerar usuarios, elegir una contraseña común, que sería esta, y probar contra las múltiples cuentas de usuarios en base a la enumeración inicial realizada. Esto demuestra que el Password Sprite no depende de una sola herramienta, sino es una metodología. Bueno, continuamos con la presentación. Aquí hemos llegado a un punto crítico, ya una vez enumerados los usuarios y probado esta técnica de Password Sprite. Sabemos que una autenticación es exitosa y como vemos, una credencial es suficiente. Esto significa que tenemos ya una credencial válida. Una credencial puede permitirnos acceso a recursos internos, como comentaba, a recursos compartidos, aplicaciones, correos, VPNs o a sistemas corporativos. El impacto generalmente dependerá del nivel de privilegio del usuario, pero incluso una cuenta básica puede ser suficiente para iniciar una enumeración interna y descubrir nuevos caminos de ataque. Después de obtener una credencial válida, el atacante normalmente no se detiene. El siguiente paso es la enumeración post compromiso. Puede listar recursos compartidos, enumerar usuarios, revisar grupos del dominio, entender qué permisos tiene la cuenta comprometida. Con NXC, por ejemplo, podríamos usar opciones para listar recursos compartidos o información básica del dominio. El objetivo es responder preguntas como ¿qué puede ver este usuario? ¿Qué recursos tiene acceso este usuario? Si tienen de lectura, escritura, tiene acceso a sistemas críticos. Esta etapa se transforma una credencial válida en inteligencia operativa para avanzar dentro del entorno. Entonces, como Blue Team Visibility, podríamos decir, aunque estamos viendo el lado ofensivo, toda acción deja huella. En Active Directory, en Windows, podemos observar eventos relevantes e importantes, ¿no? Entre estos están los eventos con eventos con ID 4625, que nos indica los intentos fallidos de inicio de sesión, los eventos con ID 4624, que nos indica la autenticación exitosa, la 4771, que nos puede indicar que fallos en la prueba de autenticación de Kerberos. Esto es un patrón interesante para Blue Team, ver estos eventos tal vez desde un CIEM, ver los múltiples fallos contra muchos usuarios desde una misma IP o desde un conjunto pequeño de IPs, especialmente si después aparece un login exitoso. Entonces esto generalmente se ve como una anomalía, ¿no? Dentro de la red. Para el equipo de Blue Team, esto también es importante porque nos ayuda a entender qué tan visible es nuestra actividad. Desde una perspectiva de detección, password spraining no siempre genera ruido masivo. El análisis no debe mirar solamente a muchos intentos fallidos contra una cuenta, sino se debe correlacionar intentos distribuidos contra múltiples cuentas. Algunas señales importantes son múltiples usuarios fallan desde la misma IP, intentos repentinos con baja frecuencia, autenticaciones exitosas después de varios fallos, eventos desde países, rangos o dispositivos inusuales y un CIEM es como su navaja suiza para el equipo de Blue Team. Puede representarse como una regla de correlación que agrupa eventos por IP de origen, cantidad de usuarios afectados y ventana de tiempo. Dentro de las estrategias ofensivas para reducir el riesgo, se necesita una defensa en profundidad. Doble factor de autenticación o MFA
es uno de los controles más importantes, especialmente en sistemas expuestos como VPN, correos, aplicaciones cloud. También es importante implementar password protection, lista de contraseñas prohibidas, políticas que bloqueen patrones comunes, algo como conditional access, que ayuda a tomar decisiones basadas en contexto, ubicación de dispositivo, riesgo, inicios de sesión, comportamientos anómalos. Y también otra estrategia crítica es deshabilitar la autenticación heredada por protocolos antiguos que pueden permitir bypass de controles modernos. Y finalmente, esto que es muy importante, que es el CIEM, el UEBA y el ITDR, que permiten detectar comportamientos anómalos relacionados con identidad antes de que el atacante escale a privilegios. Entonces, como último punto, tenemos el tema de conclusiones. Para cerrar, el mensaje más importante es este. Podemos decir que una sola contraseña débil puede comprometer a toda una empresa. Password Sprite no necesita explotar una vulnerabilidad sofisticada, necesita malware avanzado, no necesita un 0-day, solo necesita una lista de usuarios, una contraseña débil y un punto de autenticación accesible. Desde el lado ofensivo, esta técnica nos enseña la importancia de la identidad como superficie de ataque. Y desde el lado defensivo, nos recuerda que proteger el Active Directory y los sistemas de autenticación debe ser una prioridad estratégica para cualquier organización. Muchas gracias, hasta la próxima.